Mi nombre es Sheryl Natasha Loya López, estoy cursando el cuarto cuatrimestre del Grupo A en la licenciatura de Criminología y Criminalística y este es mi proyecto cuatrimestral para Política Criminal, en donde les hablaré sobre los elementos del delito y el iter criminis. Para comenzar tenemos los elementos del delito, que estos son aquellos componentes o características esenciales que constituyen el delito, es decir, que si estos no existieran, no habría delito. Comenzaremos con la acción del delito. Estas son acciones intencionadas, voluntarias y conscientes, es decir, que todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a cabo por el individuo y que entonces va a dar como resultado un delito. Entonces, tenemos que debe de haber sujetos. Comúnmente en derecho o en la criminología y la criminalística se observa a dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona que hace la acción, que tiene la conciencia de que está haciendo un delito. Entonces, es la persona física que comete el delito y también es llamado delincuente, agente o criminal. Mientras que el sujeto pasivo es aquella persona física o moral sobre quien recae el daño de las acciones que cometió el sujeto activo. Es decir, mientras uno comete la acción, que es el activo, el pasivo es quien resiente las consecuencias. Por lo general se le denomina también víctima u ofendido, y en este apartado también tenemos que el sujeto pasivo se divide en dos, el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo de la conducta es quien se ve directamente relacionado con el delito. Entonces, mientras el otro, el sujeto pasivo del delito, es aquel que al momento de suceder el delito es quien se ve afectado. Un ejemplo de una señora que va a un banco haciéndole el favor a la empresa para la que ella trabaja, resulta que es víctima de un robo, de un asalto, y le roban el dinero que ella tenía que depositar de su empresa. Ella viene siendo el sujeto pasivo del delito, mientras que el sujeto pasivo de la conducta viene siendo la empresa para la que ella está trabajando. Después continuamos con los objetos del delito, que estos se dividen en dos, el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es básicamente la persona o cosa sobre quien recae la ejecución del delito, las consecuencias del delito. Mientras que el objeto jurídico, observamos aquí que es el bien que está jurídicamente tutelado, que básicamente está protegido por las leyes penales. Estos pueden ser la vida, la integridad, la vida sexual, etc. Ahora bien, tenemos el iter criminis, que este es básicamente el camino del proceso que lleva la persona para cometer el delito. Esto quiere decir que sin estos procesos el delito no se llevaría a cabo. Se divide en dos fases, en la fase interna y la fase externa. Primeramente tenemos la fase interna, donde vemos tres pasos que siguen normalmente: la ideación, la deliberación y la decisión. La ideación consiste en la primera idea que le surge al sujeto activo de delinquir, es decir, supongamos que esta persona está en un día común y de repente no tiene dinero o está muy escaso en recursos y entonces le surge la idea de hacer un robo a casa habitación para conseguir dinero. Un ejemplo de muchos. Después tenemos la deliberación, que esta es la meditación sobre la comisión o no del delito. En este momento es cuando la persona entonces piensa en aquellos motivos o circunstancias que le van a llevar el hacer esta acción. Es decir, qué tanto le conviene, qué tanto no le conviene, qué consecuencias le va a traer, si estas van a ser muy graves, si van a ser muy tranquilas, si realmente necesita hacer este delito y demás. Y como tercer punto tenemos la decisión, que esta es la etapa final de la fase interna del sujeto y es básicamente donde ya sus planteamientos ya los tiene hechos y entonces decide si actuar o no actuar. Sin embargo, todavía no lo comete. Pues esto se ve hasta la segunda fase, que es la externa. La segunda fase, que es la externa, se divide igualmente en tres pasos. Primeramente tenemos los actos preparatorios,
que aquí es donde el sujeto da comienzo ya a la fase externa y entonces de una idea ya comienza a hacer acciones. Entonces, aquí él lo que ya quiere es comenzar a preparar y saber qué es lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo todo el delito, es decir, llegar a los actos de consumación. Pero antes de llegar a los actos de consumación debe pasar por los actos de ejecución tentativa. La ejecución tentativa es básicamente cuando el sujeto ya da principio a la ejecución del delito, pero por una o por otra causa no se lleva a cabo, es decir, que queda como tentativa. Por ejemplo, el famoso delito de homicidio que tiene de nombre tentativa de homicidio, lo podemos encontrar en el Código Penal, y este dice que es un sujeto activo que ha querido matar a otra persona, que ha querido privar de la vida a otro sujeto. Entonces, con el decir que es tentativa se refiere a que no ha llegado a su consumación, así que en el ejemplo del homicidio no llega a matarlo, más sí a lesionarlo. Y finalmente los actos de consumación, que estos básicamente consisten en la realización de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. Entonces ya hay una efectiva ofensa o lesión o que pone en peligro la vida de nuestro sujeto pasivo y que pone en peligro claramente el bien jurídico protegido.